es un himno, alcancé salvación. En inglés todo está bien con mi alma, ¿verdad? Pero es la misma cosa, en el sentido de que alcanzamos salvación y su gracia es suficiente. Y no importa qué es lo que estemos pasando, Dios es bueno. Tenemos la esperanza en Él. Y esta canción fue escrita por alguien que por su testimonio y su fe dio luz, esta canción, de aflicción en su vida, como el apóstol Pablo nos enseña en su aflicción y los apóstoles nos enseñan en sus aflicciones. Y en la vida de cada uno de nosotros, nuestra fe es un testimonio para otros que puedan ver la luz de Cristo que vive en nosotros. Esta mañana, si vamos a 2 Corintios capítulo 4, continuamos en nuestro estudio de los Corintios. El título de este sermón es Las aflicciones temporales a la luz del gran y eterno peso de gloria de Dios. Continuamos con nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios y estamos una vez más aquí viendo lo que Pablo tiene para nosotros, para el ánimo de nosotros, de su iglesia, ¿verdad? Para darnos perseverancia, que no nos desmayemos. El domingo pasado vimos una introducción de este cuarto capítulo. Repasamos los primeros 6 versículos, si se acuerdan, y miramos de cerca el versículo 6, que es un versículo clave para ayudarnos a comprender no solo la fuente y la fortaleza y perseverancia de Pablo, sino también para comprender una fundamenta principio que tenemos en todas las escrituras. En el versículo 6, Pablo señaló el ministerio del nuevo pacto. En el versículo 6 vemos que pudimos ver que Pablo pudo vivir para Cristo con vigor y con perseverancia. Vimos el por qué Pablo vivía de esa forma, y era porque vemos que en el nuevo pacto ya Dios nos ha permitido ver su gloria en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque el velo ya ha sido quitado y ahora podemos ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y aquellos que pueden ver esa gloria, ese es el cómo pudo hacerlo, o sea, el por qué, ¿por qué pudo hacerlo Pablo? Porque vio eso. Y si recuerdas en el versículo 6, vemos que conecta 2 grandes eventos históricos, aunque son separados en tiempo. En esa sola oración, en esa sola frase, Pablo aquí en el versículo 6 conecta y nos dice la palabra de Dios. Y miran el versículo 6 conmigo, dice, pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Ese es el primer parte o conexión, acontecimiento histórico que encontramos en Génesis 1:3. Luego sigue el versículo y dice, en el versículo 6 sigue y dice así, es que Él ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del rostro de Cristo. Este es otro evento histórico que vemos en Mateo capítulo 1 del 23 al 24 y lo vemos también en Juan capítulo 1 versículo 9 y también lo vemos en el 14 al 17. Son 2 eventos que ocurrieron en esa frase. En el principio y luego vemos Cristo Jesús se vino a hacer la luz del mundo. Ese versículo es un versículo clave. Así que esta mañana quiero que veamos lo que este versículo clave, el versículo 6, abierto para aprender. Y lo que aprendimos es que vimos el por qué fue capaz Pablo de perseverar y no desmayarse. Y ahora quiero que veamos el cómo lo hizo. Ya sabemos por qué lo hizo, pero ¿cómo es que Pablo lo pudo hacer? Sabemos por qué, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo tuvo Pablo esa fortaleza y esa perseverancia?
Hoy vemos el cómo y se encuentra en los últimos 2 versículos de este capítulo. Así que para saber el cómo necesitamos tener, y Pablo nos va a enseñar, que para poder hacer esto tenemos que tener un significado real que encaje en el gran plan eterno de la gloria de Dios. Tenemos que tener un significado real en nuestras vidas que encaje en el gran plan eterno de nuestro Señor. Así que este es el tema principal de esta mañana. Y una vez más, nuestro título es Las aflicciones temporales a la luz del gran eterno peso de la gloria de Dios. Ahora también quiero que veamos otra cosa aquí que nos enseña nuestro texto y que es bien importante, es algo muy importante esta mañana, mientras que naveguemos a través de nuestro texto. Quiero señalar algunas marcas o síntomas para determinar cuando te has desmayado y darte algunos principios para evitar que te desmayes, que caigas en debilidad. Es bien importante. Estos son simples y prácticos, pero muy importantes. Pero primero queremos ver nuestro texto. Vamos a ver versículos 7 al 16 antes de ver el 17 y 18. Y ahí en el 16 vamos a ver estos síntomas, vamos a ver la vida práctica de lo que está diciendo Pablo. Entonces vamos a leer nuestro texto esta mañana comenzando en el versículo 7. La palabra de Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevemos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque no nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que tú también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo un mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, cree, por tanto, habla. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquí el que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también, nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Padre, gracias te damos. Eres tú todopoderoso en los cielos y la tierra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables esta mañana, Señor, que tú seas el que podamos ver y tener la impresión, Señor, que se nos quede de nuestro Señor Jesucristo y que sea para tu gloria, Señor, que
nos mandes tu Espíritu, Señor, que se mueva en nosotros, que no sea solo palabra, pero que sea transformación, Señor, que nos des ojos y oídos, Señor, y un corazón enseñable, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos des sabiduría para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí lo primero que vemos en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero esto está escrito en un tiempo presente. Es tiempo presente. Eso tiene el significado de como posesionar, una posesión continua. O sea, sigues posesionando esto. Es tiempo presente. Es continuo. Tú vas a seguir con esta posesión que tienes, con ese tesoro que tienes. ¿O qué es el tesoro que Pablo está hablando aquí? Bueno, la respuesta la vemos en nuestro versículo clave de la semana pasada, que es el versículo 6. Ese tesoro es la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El tesoro es el evangelio. Vasos de barro es una descripción figurativa de nuestros cuerpos y destaca nuestra debilidad y fragilidad. Es lo que hace. Entonces, lo que Pablo está proyectando a su audiencia es una ilustración que todos entendieron en este tiempo que Pablo estaba hablando. Entendieron las delicadas o qué tan delicadas eran estos vasos de barro. Estos vasos de barro eran como lo que hoy conocemos como recipientes desechables, baratos. Las vasijas de barro eran muy débiles y de poco valor en comparación a los vasos de metal, de diferentes tipos de metal. Entonces el tesoro es el poder transformante del evangelio puesto en los seguidores de Cristo en estos frágiles vasos de barro. Así que Pablo aquí quiere asegurarse que sepamos de quién vino el poder, porque él quería estar seguro que se demostrara y que apuntáramos al poder y la gloria de Dios trabajando en vasos frágiles. Vasos frágiles. Esto no es de vosotros para que nadie se gloree. Efesios 2, 8 y 9, vemos esa misma cosa, ¿verdad? Es todo Dios y no nosotros para que nadie se gloree. Hudson Taylor dijo, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque contaban con Él, que Él estuviera con ellos. J.B. McGee dice, así como se nos presenta aquí vasos de barro débiles, cerámica que se puede romper. ¿Cuál es el tesoro? Es el evangelio glorioso. Llevamos este glorioso evangelio en nuestros pequeños y viejos vasos de barro. Ahora en los versículos 8 al 12, aquí tenemos una lista de los sufrimientos del ministerio de Pablo, que manifestó realmente una luz del evangelio viviente a través de su vida. Esta lista que tenemos aquí de todo lo que pasó Pablo y la perseverancia de él manifiesta una luz para que todos pudieron ver que el que trabaja en él es Cristo y fue una luz para ellos. Entonces dice Pablo, afligido en todo, ¿verdad? En todo sentido. Me recuerda de Job, el Satanás quiso tocarlo en todo sentido. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, mira, fuimos atacados, no más él, pero fuimos atacados en todos sentidos. Para que no podamos nosotros perder ni una cosa y decir, no, es que no me entiendes. Pero Pablo está diciendo, en todos sentidos fuimos atacados. Pablo era un hombre buscado. Era un hombre que conspiraban para asesinarlo. Donde sea donde sea que andaba, la muerte estaba solo en la sombra. Imagínate, había hombres con los sacerdotes que ayunaban
40, 50 hombres ayunaban y decían, no vamos a comer hasta que no pesquen a Pablo y lo maten. Así de pesado estaba. Lo querían asesinar. Tenía mucho estrés, hermanos, todo el tiempo. Pero esta gran presión no lo impidió de servir al Señor gloriosamente. Solo eso, solo que te quieran matar, solo que estén en contra de ti siempre es suficiente. Muchos de nosotros no experimentamos este tipo de estrés. Solo esto, solo que estén conspirando en contra de ti para matarte es suficiente estrés. Y vemos los otros sufrimientos que Pablo tuvo. Pero muchos de nosotros no experimentamos esto. Nadie nos anda persiguiendo para asesinarnos. En cambio, muchos de nosotros somos buscados por los hacedores y los que nos están cobrando todas las deudas. Perseguidos por llamadas y avisos. Aunque eso es estrés, la mayoría de las veces ese estrés es creado por malas decisiones que hacemos. Pablo estaba preligio. Estaba perplejo, disculpen. Estaba perseguido, estaba derribado. La vida de Pablo fue difícil. Y fue difícil debido de su pasión y devoción al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, mira la victoria que tenía él en Cristo. Pablo no estaba aplastado. Pablo no estaba desesperado. Pablo no era desamparado. Pablo no estaba destruido. Pablo conocía el poder y la victoria de Jesús en su vida porque estaba continuamente en situaciones en las que solo el poder y la victoria de Jesús podrían suplir sus necesidades. Siempre estaba en una posición donde no había más que confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en esta carta anterior, nos dice, ¿para qué es el sufrimiento? A veces pensamos, ¿por qué no está pasando esto? No lo entiendo. Pero Pablo dice, el sufrimiento es para que no dependas en ti, sino dependas en Dios. Todo lo que te pasa ahí está para traerte más cerca a una relación con el todopoderoso Dios Padre que quiere que tú dependas de Él cada momento, cada día, en cada cosa. Dice, yo te voy a traer consuelo. Y dice Pablo, el consuelo que nos da Dios no es para ti nomás, sino es para que puedas consolar ¿a quién? A otros. Pablo estaba constantemente en situaciones en las que solo el poder y la victoria de Jesús podían suplir su necesidad, hermanos. Como Pablo y como cualquier cristiano, quería que la vida de Jesús fuera evidente en él. Y eso es lo que queremos. Esperemos. Queremos que la vida de Cristo sea evidente en nosotros. Y Pablo sabía que esto solo podía suceder en lo que nos dice en el versículo 10. ¿Qué hacía él para que esto sucediera? Llevaba siempre el cuerpo de la muerte de Jesús con él. Hay algunos aspectos de la gran obra de Dios en nuestras vidas que solo suceden a través de las pruebas y el sufrimiento. Pablo sintió como que si la muerte de Jesús estuviera obrando espiritualmente dentro de él. La muerte de Jesús fue una realidad espiritual en su vida. Había una regeneración. La vida de Cristo era una realidad. No solo era información, sino había transformación. Había un encuentro con Cristo que cambia la vida de pensar, la vida en cómo piensas, cambia la manera en la que ves las cosas. Filipenses 3:10 nos dice Pablo, la gloria de conocer a Jesús, conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus
de sus procedimientos siendo semejante a su muerte. Muchas veces pedimos o podemos decir, ¿verdad? Queremos el poder de su resurrección. Señor, yo quiero tu poder de su resurrección. Pero no queremos nada que ver con el compañerismo y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos el poder, pero no queremos nada que ver con la comunión de sus sufrimientos. Pablo se regozaba al conocer tanto el sufrimiento como la gloria, porque sabía que las dos cosas estaban conectadas. Pablo sabía que las riquezas espirituales que trabajaban en los cristianos de Corintios, que él daba a los cristianos de Corintios, llegaron a ser un testimonio, porque él perseveraría en el ministerio y era una luz y un ánimo a todos los que estaban alrededor de él. Dios hizo a Pablo más efectivo en el ministerio a través del sufrimiento. Podemos pensar que la madurez espiritual es un estado de victoria constante que siempre hace la vida más fácil. Quiero llegar a esa madurez, yo quiero ser como fulano, mangano. Quisiera ser como Pablo, pero no quieres nada que ver con su sufrimiento. Queremos ser como los grandes del pasado de la iglesia y no queremos tener nada que ver con eso. Y pensamos, entre más maduros vamos a experimentar la vida fácil. Pero Pablo nos dice que los siervos de Dios a veces pueden experimentar un sufrimiento extremo, pero que Dios tiene un propósito bueno y glorioso al permitirlo. Versículos 13 al 15, aquí Pablo ha puesto su fe en el Dios dador de vida. Entonces, lo que Pablo nos está dando aquí es un maravilloso principio de cómo nuestra fe crea un testimonio. Tu fe construye, nace de tu fe un testimonio fuerte y maravilloso para la gloria de Dios. Lo que pasa, cuando tu fe es probada y el resultado es la gloria de Dios, das un testimonio glorioso que apunta a Cristo Jesús. Está la cosa. Está la cosa. Pablo podía hablar porque, como dice aquí, está escrito, dijo, como está escrito. Ahí tenemos una cita que él está citando. Pablo realmente creía que en cierto modo su vida reflejaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo podía hablar porque creía, dice, aquel que cree que hable. Muchas veces pretendremos creer y no reflejamos la vida de victoria en el sufrimiento que solo el creer puede tener. Desafortunadamente, muchas veces como cristianos o llamados cristianos, andamos como gallinas sin cabeza. Nos ven pasar sufrimiento, andamos bien padre con las calcomanías en los carros y oyendo música cristiana y compartiendo versículos en Facebook y videos en Facebook. Andamos bien recio, hablando bien bonito, sabemos las palabras, pero cuando llega la lumbre, andamos como gallinas sin cabeza. ¿Y qué dice el mundo? Dice, no, pues qué diferencia hay, mira, tan iguales que nosotros, están todos preocupados, todos ahí les va a dar un ataque de corazón. ¿Qué es la diferencia? Por eso dijo Pablo, nosotros creemos y hablamos, por eso damos el evangelio. Y se probó, porque todo lo que les pasó para la gloria de Dios pudieron perseverar, persistieron. Morgan, el gran comentarista de los siglos anteriores, dice, me cae muy bien Morgan, él era un gran profesor y maestro. Y Morgan dice, es un gran secreto de poder y éxito el ministerio cristiano.
Si no crees, cierra la boca o cállate la boca. Esa es una palabra para ministros jóvenes. Si no crees, no hables. Aunque le estaba hablando a sus ministros que estaba él enseñando, esto nos cae a todos nosotros. Andamos dando un show y cohetes y luces y luego es tiempo de participar y ¡pum! Quedamos ahí sentados siendo ridículos. No está diciendo cállate la boca y no lo hagas, está diciendo agarra la onda, entiende lo que es la vida cristiana, depende de Cristo para que puedas hablar y puedas dar el evangelio y tu vida refleje el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Muchos pueden tomar eso y decir, pues mejor no digo nada, ¿ves? ¿Para qué digo? No. Ese no es el punto. El punto es de que si eres de Cristo, agarra la onda. Ponte las pilas, sabiendo que el que resucitó al Señor, dice Pablo, también nos resucitará con Jesús. Eso es importante saber y tener un conocimiento que transforma. Hermanos, podemos conocer la Biblia, el griego, el hebreo, podemos saber todo lo que tú quieras y estar estudiados y tener todo lo que podemos tener, pero si nomás es información y no transformación, de nada te sirve todo eso. Si no puedes aplicar todo eso en tu vida, ¿de qué sirve, hermanos? Esas son palabras. El reino de los cielos, dice Pablo, no es solo de palabras, sino de ¿qué? Poder. Poder, hermanos. Pablo sabía que incluso las pruebas de muerte no son más que una sala de espera para llegar al poder de la resurrección, para llegar a ese día final. Dice, a lo mejor me voy a morir y todo lo que estoy aquí haciendo es una sala de espera para llegar con mi Dios, con mi Cristo. Así es como lo veía él. Así es como lo veía. Porque todas las cosas son por vuestro bien, dice Pablo aquí en nuestro texto. Pablo tenía sus perspectivas bien fijadas. Vio desde diferentes ángulos, tenía su objeto inmediato y su objeto final. Su corazón estaba enfocado en su objeto final, que era hacer que la gratitud del ministerio trayera gloria a Dios. Así que la meta y el corazón del ministerio inmediato de Pablo era servir a los cristianos de Corintios y a los cristianos de otras ciudades, cuyo fin sería la gloria de Dios. En última instancia, Pablo estaba motivado por la gloria de Dios. Tenía dos perspectivas, la inmediata, en el momento, y la gloria de Dios que venía. Y trabajaba para eso. Muchas veces olvidamos lo inmediato y podemos estar tan concentrados con las cosas por venir y olvidamos la meta que tenemos aquí adelante en esta tierra. Podemos estar esperando a Cristo como estaban esperando cuando Cristo ascendió. Ya estaba la gente. Tuvo que venir a decirle a alguien, hey, ahorita no va a venir, pónganse a trabajar. Ahí estamos figurando cuando viene Cristo, en lugar de figurar cómo podemos dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que muchos puedan conocerle. ¿Cómo podemos vivir vidas ahorita en este tiempo difícil que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno? ¿Cómo podemos dar gloria a Dios y esperarlo y darle una bienvenida con nuestras vidas manifestadas en el ministerio que tenemos enfrente de nosotros? Se nos olvida. Nos volvemos atados al cielo que olvidamos el ministerio del evangelio aquí en esta tierra. O a veces podemos centrarnos tanto en el objeto inmediato y se nos olvida que Cristo viene. Podemos hacer lo opuesto, estamos tan enfocados con los ministerios y lo que queremos hacer aquí en este mundo que se nos olvida el objeto final, que Cristo viene. Nos volvemos enfocados cuando pasa eso en el hombre
Nos podemos volver orgullosos. Necesitamos tener ambos en mente, tal como Pablo lo hizo. Tenía las dos cosas bien balanceadas. Ahora quiero señalar algunas marcas o síntomas para determinar cuando te has desmayado y darte algunos principios para evitar que te desmayes. Y lo vemos en el versículo 16. Pablo dice aquí: por tanto, no desfallecemos ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día en día. Por lo tanto, no desfallecemos. No te desmayes. No te agüites. Pablo quería animar a la iglesia y a nosotros hoy, haciéndonos saber que podemos vivir sin desanimarnos. Pablo quiere que sepamos que podemos vivir una vida victoriosa. No tenemos que vivir derrotados. Cristo vive. Cristo ha resucitado. Cristo ha traído victoria. Y él quería saber, él quería que supiéramos eso, porque yo sé que todos hemos experimentado el desánimo en el ministerio o en la vida cristiana. Nos podemos desanimar, hermanos. La vida es la vida, hermanos. La vida no toma pausa. La vida no se espera, no, pues estoy enfermo ahorita, te puedes parar. No, los viles vienen, la vida viene, Cristo viene. Cristo no era que no quería tener compasión de la gente cuando dijo, oye, voy a ir a enterrar a mi padre, espérate. Y dijo Cristo, no, deja que los muertos enterren a los muertos, sígueme. No es que no tenía compasión, y Cristo fue a funeralias, él tuvo compasión en el sentido de que la funeraria que fue a la funeraria tarde y sacó a uno de la tumba, lo resucitó de los muertos a Lázaro, ¿verdad? Pero el punto ahí es que no estaba diciendo él, no vayas a enterrar a tu padre, sino lo que está diciendo es que parte de la vida es la muerte. Y tú estás vivo de este lado, ya la muerte ya los llevó, ya no puedes hacer nada más, pero tú todavía tienes que seguir en esta vida. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, es que la muerte no tampoco tiene, híjole, pasó esto, se murió, o sea, se muere el mayor, tiene que seguir la ciudad, se muere el presidente, hay otro que entra. Me muero yo, mi esposa tiene que figurar cómo seguir adelante con mis hijas, se muere ella, tengo que figurar, es algo que no quisiera, que no esperamos, que ojalá que no pase, pero así es la vida, hermanos. Tenemos que ver lo que es la vida en un mundo caído, imperfecto, lleno de pecado, que se está corruptando más y más cada día, hermanos. Vivimos en ese realm. Y eso es lo que Pablo nos dice, mira, no te desanimes. Yo sé que han experimentado que cada quien esa mañana tiene su cruz. Cada quien está pasando cosas en sus familias, con sus cónyuges, en sus finanzas, con sus hijos, decisiones, estreses, todos traen algo. Pablo está consciente. Y dice, mira, no te desanimes. Yo sé que todos experimentamos esto. Tenemos a pensar que lo que en un momento de debilidad nos pasa, y en veces, ¿qué excusas? Es que la regué porque pues caí de debilidad, porque pues fue un momento de debilidad. Hermanos, pero realmente necesitamos un significado más profundo de lo que significa desmayarte para poder ver el peligro en el que caemos cuando nos desmayemos. No está bien que te desmayes. Oigan esto, puedes desmayar, va a pasarte en esta vida, menos y menos entre más confíes en Cristo, pero Pablo dice, no te desmayes. Y en veces es a la ligera, no, pues caí en este momento. El significado es más que estar en un momento de debilidad.
es un significado de volver a la carne o estar en la carne realmente. Esa es la idea fundamental de la palabra que estamos usando aquí, volver a los malos caminos de tu carne, confiar en la carne para hacer lo que no puede hacer en lugar de depender de Cristo, quien ahora vive en nosotros. Eso es lo que la palabra griega nos quiere dar el sentido. Caes otra vez a la carne, vas otra vez al vómito. Es la carne, eso es la carne, hermanos. ¿No te hace vomitar tu carne cuando quieres esta carne, todo lo que trae? Señor, ¿cómo puedo caer en esta carne? ¿Te molesta? Ojalá que sí. Pablo, en una esencia, dice, yo quiero vivir a la luz de lo que Dios me ha dado, que es Cristo Jesús. Se trata de lo que Cristo ha hecho, se trata de lo que Cristo está haciendo y se trata de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Ahora quiero ver algunas marcas de lo que significa desmayarse. ¿Cómo puedes saber tú unas marcas si te has desmayado o si estás desmayado? Esta mañana, si estás desmayado, estás caído, espero que podamos ver también principios para que te levantes de donde estás y perseveres. Que haya esperanza. Pero tenemos que ver qué son los síntomas. ¿Cómo sé si estoy desmayado? A lo mejor no piensas que estás desmayado. Pero unos síntomas. Primera marca o síntoma es la falta de oración. No oras. O nomás oras en cosas grandes, no en las chiquitas. No estás orando, no estás dependiendo de Dios. No hay una vida de oración. No oras. Lucas 18:1. Jesús dijo que en todo tiempo debemos ¿qué? Orar. ¿Por qué? Dijo Cristo, para que no se desmayen. Para que no se desmayen. Para que no dependan de sí mismos para hacer las cosas. Una persona que no ora es aquella que no depende de Dios. Y cuando la vida nos abruma, las circunstancias, aparentemente sus ojos han sido quitados de Jesús. Regresan a tratar de resolver todo y en esta situación ellos quieren controlarlo y quieren buscar una solución por ellos mismos sin depender de Cristo. Y por eso pasan muchos problemas, hermanos, en la vida cristiana. ¿Por qué estás en esta situación? Porque no confiaste en el Señor, no fuiste con el Señor. Quisiste tú ayudarle a Dios, quisiste tú arreglar tus propios problemas, no estás usando el Espíritu Santo, las Escrituras, tu iglesia, tu pastor, tus líderes, para poder navegar sobre la vida que Dios te ha dado, todo lo necesario para perseverar hasta el fin. Y muchas de las razones es que andamos bien recio como cristianos, hermanos, y todo, pero no le dejamos a Dios que Él nos guíe. Y en lugar de ayudar a Dios, sale peor la cosa. ¿Amén? ¿O nomás soy yo el que la riego así? Muchos de mis problemas es porque no fui al Señor, o sea, no fui. Cuando perdemos la vista, nuestra esperanza futura, nos hemos desmayados. Cuando no oramos. Escuchan, esta vida es un vapor, hermanos. Es un vapor. Estás aquí y al segundo momento ya no estás. Pero la eternidad es para siempre en su presencia. Aquí podemos ver aquí, mañana estamos en un funeral o estamos en un hospital o estamos, ese hermano, esa hermana. Así es la vida, hermanos. Es corta, es corta. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando y nuestro hombre interior se está fortaleciendo. Hay que depender más en Él y menos en nosotros, que nos estamos desgastando. Nosotros estamos desgastando. Y eso es la fe, hermano. Entre más vivimos en Cristo, en la palabra, en oración,
más este cuerpo se hace viejón, se desgasta, pero más el hombre interior se mira más en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así es como debe funcionar, no al revés, hermano. Hay unos cristianos que se ponen peor con el tiempo. Yo quiero ser si Dios me da vida, un viejito de 80 años o X todavía que me estén discipulando, todavía aprendiendo como un niño, que todavía esté asombrado por la palabra de Dios y más amor a Cristo, más anhelo a verlo. Recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 15 y 19. Si en esta vida solamente hemos esperado en Cristo, ¿qué? Si nomás se trata de aquí, si nomás se trata de Cristo aquí, entonces, ¿qué, hermanos? Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Otra marca de desmayo se encuentra en la impaciencia. Nos ponemos impacientes, hermanos. Nos ponemos impacientes. Gálatas 6:9. No nos cansamos de hacer bien. Fíjate. No te desmayas, no te cansas de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿qué? Nos cansamos. Si no te desmayes, sigue haciendo lo bueno, sigue predicando, sigue moviendo a tu familia, aunque pienses que no te está haciendo caso el vecino, aunque el mundo esté en contra de ti, tú sigue haciendo lo bueno, sigue plantando las semillas, y si no te desmayas, te prometo que vas a cosechar grandes cosas. Necesitamos recordar que cuando plantamos lo que estamos haciendo para el Señor en esta vida, todo toma tiempo, hermanos. Hay que persistir en lo bueno. Con Dios, todo es a su tiempo. Debemos recordar que estamos en el horario de Dios. Y si lo que plantas es semilla buena, obrarás exactamente lo que sembraste y mucho más. Haces lo correcto en todas las cosas y vas a cosechar más de lo que sembraste. Pero lo más importante es de que hay veces que la cosecha se tarda, todo está en el tiempo de Dios. Y es posible que haya cosas que estás sembrando ahorita que no van a salir hasta después de que te vayas de este mundo. Esa es una vida que queremos vivir, hermanos. De que todavía Pablo está cosechando allá, Charles Spurgeon, todos los hombres de historia, Juan Calvino, Martín Lutero, todos los hombres que no conocemos, que han sido fieles en el Señor. Que tu vida todavía ahorita, tú en el ministerio que Dios te ha dado, sea pequeño, sea grande, tus ojos es grande para el Señor, que tú plantes y ya no estás aquí, pero todavía siga saliendo lo que tú has sembrado. Y en la eternidad vas a estar ahí viendo, ¿y esto de dónde salió? Pues ya había morido, ¿esto de dónde vino? De lo que dejaste. La legacía de nosotros, edificios, placas, todo lo que hagamos, nadie se va a acordar. Pero todo lo que hagamos para el reino de Cristo es para siempre, hermanos. Y eso se va a ir contigo. Eso es lo que se va a ir contigo. Finalmente, una de las marcas o síntomas del desmayo es lo que Pablo nos enseña, algo bien importante, hermanos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 13. Y dice así: porque aun cuando estamos con ustedes, les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no tienen orden en su vida, no tienen disciplina en su vida, sin trabajar, y no tienen disciplina, no tienen orden en su vida, y luego todavía no trabajan, pero andan
metiéndose en todo, andan de metiches, andan de chismosos, andan de ayudando a otra gente, cuando ellos ni se pueden ayudar a ellos mismos. Así tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ustedes trabajan, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacerlo bien. No te estés fijando también, hermanos, híjole, pues esta persona, tú sigue haciéndolo bien, aunque estos anden sin orden. Y incluso dice, ni te juntes con ellos, que no sean un ejemplo para tus hijos. No quieres ejemplos alrededor de ti de gente que no trabaja, que no mueve, que no tiene disciplina en su vida. Léanle, es lo que dice la Biblia. Cuando nos volvemos indisciplinados en lo ordinario, lo práctico y lo regular y lo que parece aburrido de la vida, nos hemos desmayado. Pagas sus cuentas, tus biles. Si te drogas, pues confréntalo. Puede pasar, hermanos, pasan cosas. No estoy hablando de, oh, perdí mi trabajo, mi salud. No estoy hablando de que propósitamente ahí andamos. Paga tus cuentas. Consigue un trabajo, tantos ahora que no quieren trabajar. Tantos jóvenes que vienen ahora, no, es que no hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? No saben, oh, no sé qué quiero hacer en mi carrera, o no sé qué voy a hacer. No, los biles no esperan, compadre. Trabaja. Hacer las cosas que se suponen que debemos hacer es tan espiritual como predicar o como enseñar una clase o hacer cualquier cosa en el misterio de la iglesia. Esto es parte de la vida. Así es la vida y debemos ser buenos ciudadanos en esta tierra, no solo en el cielo, hermanos, pero aquí debemos de ser útiles, ser útil, sino que debemos hacer las cosas que somos responsables de hacer. Y cuando una persona simplemente deja a un lado esas responsabilidades y son irresponsables, es obvio que se han desmayado. Y de gran manera su enfoque se ha alejado de Cristo. Así que vemos algunos de los síntomas de saber cuando hemos sido desmayados. Y aquí están el cómo no desmayar. Unos cuantos principios. Uno de los antídotos contra el desmayarnos o desanimarnos es estar agradecido por tu ministerio. La gratitud. La gratitud, hermanos. Pablo no se desmayó porque estaba agradecido por su ministerio. Esto es algo que Dios había hecho, no Pablo. Hay tanto orgullo espiritual en el ministerio hoy, pero no se vio eso con Pablo. Esa fue su vida. Ese era su llamado. Esa era su tarea y entendió su tarea. Y muchas veces no estamos contentos con el ministerio que tenemos y deseamos el ministerio de alguien más. No, yo quiero hacer más, o yo quiero estar así, yo quiero estar así. No estás contento donde Dios te está usando. Quieres hacer lo que tú quieres, pero el que te pone ahí es Dios, no tú. No tú. O pensamos que lo que hacemos no es importante. Pues yo nomás hago esto, yo nomás me pongo ahí, yo nomás hago esto, cambio material. Pensamos que no es importante el ministerio. Todo eso es orgullo. Todos tenemos la misma tarea en un sentido. Diferente, pero al fin todo es lo mismo. Ese es el secreto de la vida de una persona. Entender que su ministerio no es de sí mismo. Su ministerio es de Dios. Y si Dios quiere hacer algo a través de ti, entonces Él va a usarte como un instrumento para hacer ese trabajo.
Alguien dijo algo muy cierto. No es desanimarnos, no nos desanimaremos cuando finalmente nos demos cuenta de que el ministerio se recibe y no se logra. No nos desmayaremos cuando finalmente nos demos cuenta de que el ministerio se recibe, no se logra. La audiencia o lo más importante que Pablo sentía es que Dios mismo lo había puesto en ese ministerio. La vista de Pablo era bien importante, cómo veía las cosas él. Pablo sabía que cada vez que hablaba lo hacía a la presencia de Dios. Estamos viendo que Pablo tenía una gratitud grande y gratitud es tan importante, hermanos. Dale gracias a Dios. Entonces vemos como Pablo no se desmayó, tenía gratitud por el ministerio que Dios le había dado. Que estés contento en donde sea que Dios te ponga, en lo que sea que Dios haga y te haya puesto, que tengas gratitud porque Dios te puso ahí. Tú no lo lograste, Dios te puso ahí. Todo era Cristo en él, pero había una actitud de gratitud. Estaba agradecido por su ministerio y finalmente una de las cosas que nos impide perder corazón, algo que te va a impedir, que no te va a dejar perder corazón, es la humildad. La humildad, hermanos. Pablo fue humilde con su mensaje. En el versículo 5 dice, porque predicamos no a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros, ¿qué? Siervos. Tu título no quiere decir nada. Eres un siervo de Dios. Tu título, lo que sea pastor o no pastor, eres un siervo de Dios. Humildad al Señor. Humildad. Pablo nos dijo en la primera carta, 1 Corintios 10, ¿se acuerdan lo que dijo él? Dice, no vine con superioridad de palabras, no vine con mis maestrías, mis doctorados, no vine con cosas, con métodos, sino vine con un mensaje que de alguna manera no disminuía la cruz, para que cuando la gente salga de aquí, espero que no se acuerden de mí, pero se acuerden de Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero. Que vean la palabra saliendo y que al fin digan, vi a Cristo Jesús en la palabra. Ese es el punto de trabajar. Siempre orando. Ese es el antídoto. Siempre agradecido por el ministerio que Dios les ha dado. Y siempre humilde, siempre ante el Señor. Estas son algunas cosas muy importantes que evitan que te desmayes. Y ahora venimos al resumen. Finalmente, el cómo. Y Pablo nos enseña que necesitamos tener un significado real que encaje en el gran plan eterno de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir victoriosamente. Pablo nos enseña el cómo. ¿Cómo debes de hacerlo? Bueno, necesitas tener un significado en tu vida que encaja con la voluntad de Dios última, que es su reino de Dios. Por eso nos dice aquí en el 17, para acabar aquí el 17, el 18, mira lo que nos dice Pablo. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión, al no poder poner nuestras vistas a las cosas que no se ven, sino a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. C.W. Criswell dijo esto: no hay posibilidad de una verdadera comprensión de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestro tiempo, sin perspectiva y proporción.
Tienes que tener perspectiva y proporción. No somos conclusos para nada. No somos conclusos nosotros. No somos nosotros el fin, hermano, en nosotros mismos, sino somos parte de un todo vasto y mayor. Necesitamos ver nuestra vida. Necesitamos ver a nuestro tiempo aquí. Necesitamos ver a todas las situaciones que nos pasan aquí en la vida. Tenemos que verlo todo en el contexto y en la luz de la eternidad de Dios. Debemos ver todas nuestras aflicciones y todas las cosas que nos suceden en la vida a la luz de la eternidad. Pero nuestra leve aflicción, dice Pablo, que es por un momento, leve aflicción. Para muchos aquí nos podemos perder. Muchos de nosotros podemos perdernos aquí en este texto y decir, qué ligera y leve aflicción. Que no sabes lo que estoy pasando yo. No ves mi vida, no ves todo lo que está alrededor de mí, no ves el sufrimiento que tengo, no ves la muerte alrededor, no ves las situaciones dolorosas que estoy pasando. Pero solo te digo y te pido que te des cuenta la persona que está escribiendo esto. Pablo estaba enfermo, Pablo estaba en dolor, Pablo estaba en agonía. Y ya vimos las aflicciones de Pablo. Y sin embargo, les dice, estas aflicciones temporales son leves. ¡Wow! Pablo tenía una vista de helicóptero de donde estaba. Haz de cuenta que se subió a un helicóptero y pudo ver todo el panorama. Eso es lo que pasó, tenía una vista de helicóptero. ¿Quieres ir a ver las montañas allá, el cañón grande, en Grand Canyon en Colorado? ¿Quieres ver todas esas cosas hermosas? Pues si vas caminando vas a ver una montañota y es todo lo que vas a ver. Pero si te suben en un helicóptero vas a poder ver, oh, mira, aquí corre el río Colorado, aquí están estas montañas y puedes ver y te das cuenta dónde está. Ah, mira, ahí en esa montaña, ahí estaba yo. Fíjate, no veía que todo esto estaba aquí antes. Pablo tenía una visión del panorama general. Por lo tanto, no estaba abrumado con lo que estaba enfrente a él. Podemos estar tan cerca del momento y de los problemas y los sufrimientos y lo que está pasando, que nos hayamos perdidos, nos hayamos desmayados. Pero Pablo tenía una perspectiva correcta. No solo vio el ahora y lo que estaba enfrente, sino pudo ver el panorama general. Así pudo ver las aflicciones de esta vida que eran temporales y que estaban, y que todos nosotros como vasos de barro temporales los comparó a las cosas invisibles, a las cosas eternas, al peso de la gloria de Dios. Nuestra leve aflicción es solo por un momento. Esa fue su percepción y debería ser la nuestra. Tenía una vista del helicóptero del Valle de la Vida, hermanos. Todos estamos en el Valle de la Vida. Acuérdense, Cristo se llevó a Santiago, a Pedro y a Juan allá arriba de la montaña de transfiguración. Y ya querían los tres hacer una carpa y decir, mira, aquí nos quedamos, Señor. Vemos tu gloria. Y dijo, no hay que bajar al Valle de la Vida. No podemos quedarnos acá arriba todo el tiempo. Hay que subirnos en el helicóptero de las Escrituras y ver toda la gloria de Dios y ver el retrato más grande en tu vida. Él tenía una importancia real y un significado real para su vida y todo encajaba en el gran par de nuestro Señor. Todo encajaba con Él. Toda la sabiduría, todo lo que veíamos, todo era Él, Señor. Así que mira todas las penas, mira todos los dolores, mira todas las enfermedades, las dolencias, las desilusiones y las desesperaciones de la vida.
pero míralas contra el gran trasfondo eterno de las eternidades que están por venir. Y podría decir, nuestras aflicciones son ligeras y son solo por un momento y pronto pasarán y siempre obran y trabajan para nuestro bien, para nosotros en el eterno peso de gloria. Trabajan la eternidad para prepararnos para el día de ver a nuestro Señor Jesucristo totalmente revelado. Él podría decir eso porque como todos nosotros que hemos sido regenerados, tenemos la vida de Cristo obrando a través de nosotros. Es Jesús quien por un gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Y por ese peso eterno, por su gloria, ahora está a la destra en el trono de Dios, esperando. Incluso la cruz de Cristo, todo su sufrimiento y la sangre y la agonía, valió la pena para él, para una futura gloria. El sufrimiento de Job, el sufrimiento de Pablo, el sufrimiento tuyo, el sufrimiento de toda la gente, no te salva. Nomás el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo nos salva. Pero te digo algo, Él vive en ti y el sufrimiento es una luz para apuntar a su gloria. Todo lo que te pasa en tu vida, todo donde estás en tu vida es para la gloria de Él. Y eres una luz iluminante para que puedas apuntar a aquel que sí salva. Incluso todas las cosas materiales, hermanos, que sacrificamos en esta vida, a veces somos bien Monterrey, bien codos, disculpa para los de Monterrey. Mi abuelita era de Monterrey, mi bisabuelo era de Monterrey, bien codo. No los bautizaron con toy cartera, porque la cartera la dejaron afuera cuando los bautizaron. Pero todo el sacrificio que hacemos aquí, todo lo material también, hermanos, tiene un propósito. Porque aquí no va a tener el valor que tendrá en la gloria. Todo lo que haces y en lo material, hasta en lo material aquí para el Señor, estará contigo en la gloria para siempre y tendrá sentido. Valor que no te imagines. No te desmayes, cristiano. Yo sé que hay gente aquí pasando cosas difíciles. Yo sé que cada uno de ustedes está. No estoy ausente de eso, hermanos. Pero no te desmayes. Sigue adelante. Sigue animando a la gente. Que la gente te mire y diga, wow, esa persona tiene un gozo que yo no puedo agarrar en este mundo. En lugar de decir, wow, esta persona está peor que las gallinas acá sin cabeza. Que vean algo atractivo y que puedan ver que cuando predicas la palabra de Dios no son palabras, sino que estás predicando porque lo vives. Eso es, hermanos, con poder, perseverando. Y si no eres creyente, oro que esta mañana, para que puedas ver que hay más en la vida que este mundo. Cristo ha sufrido y ha pagado el precio final. Y Él te llama a que te arrepientas y te apartes de tus pecados y que los sigas. Si necesitas hablar con alguien, aquí está el anciano, aquí está mi hermano Michael, nuestro diácono, estoy yo, pero te invita y te llama a que voltees tu vida y después te garantizo que lo vas a ver haciendo a ti en un trabajo para el peso de su gloria, que vale la pena, que nomás Él puede hacer, que tienes un significado eterno y no terminado. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Yo soy un vaso frágil, Señor, un vaso súper frágil y débil. Pero has tenido misericordia en este hombre, Señor. Y has vaciado tu tesoro del Evangelio, Señor. Y veo mucho, Señor, que están doliendo, Señor, y también en esta congregación, Señor, pero aún veo que
están perseverando, Señor, están siendo persistentes, invitando, están obrando. Pero tú sabes cada lágrima, Señor, que cae en tu mano de tu gente, de tu pueblo. Que ni una lágrima de dolor, Señor, es en vano. Que tú las colectas todas, Señor. Tienen un propósito para tu reino, Señor. Oh, Señor, en veces queremos desmayarnos, Señor. En veces queremos correr, Señor. Pero yo sé, Señor, que hasta la fe de Job, la persistencia de Job, no fue de él, sino fue tuya, Señor. Tú le diste esa fe. Tú le pusiste esa fe a él. Fue por tu poder, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, esta mañana, como ha plantado esta semilla, Señor, ha regado, Señor, unos corazones, Señor, esta mañana con tu palabra. Pero te pido que tú des el crecimiento, Señor. Tú eres el dador de vida, Señor. Tú eres aquel que da un nuevo nacimiento, Señor. Te pido, Señor, que nos des fuerzas para seguir, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu plan es mucho más grande que esta tierra, Señor. Gracias por tu asombrosa gracia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.